Momento inicia. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Manolo, buena tarde. Hoy vamos a trabajar la hoja número 3. No sé si hablamos algo de la hoja número 3 ayer. Creo que la 2 y la 3 hablamos el día de ayer, ¿verdad? Sí, habló de las Goldic, pero si la pudiera volver Es que se me olvidaron algunos pasos de los que mencionó ayer, perdón. ¿De la hoja 3? De la hoja 3. Ah, correcto. Claro que sí. Yo explico la hoja 2, la entregaron ayer. Sí, efectivamente. La hoja 3 la voy a explicar ahorita y la hoja 4 de una vez, ¿sí? Porque vamos a trabajar las dos hojas. Solo voy a dar las indicaciones y luego le dejo el tiempo al grupo número 1, porque Gracias. hoy empiezan las exposiciones, se recuerda, ¿verdad? Así es. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahí habemos 24, 23 alumnos y su servidor. Y yo creo que también ya está con nosotros el Lic Otoniel. Vamos a ver. No, todavía no. ¿Quién es el coordinador del grupo número 1, compañeros? Usted, señorita Archila. Muy bien, ¿será que me hace usted el favor de enviarme por correo electrónico el listado de los que integran el grupo número 1, por favor? Gracias, Rocío, gracias.
Por favor, voy a molestar a los coordinadores. Primero recordarles que tienen que enviar primero a mi correo electrónico el trabajo de investigación que ya elaboraron. ¿Ya? Luego, número 2, que envíen a Classroom. No se les olvide, hoy tienen que enviar a Classroom ese trabajo. Sí, Rocío, adelante. Claro que sí, yo les coloco ahorita mi correo, no hay ningún problema. Ahí tienes, Rocío. Entonces, por favor, para todos los compañeros coordinadores de grupo, por favor, a este correo me envían el trabajo hoy mismo para ordenarlo y empezar a darle una revisión. Por aparte, también lo envían a Classroom, como les había dicho. Y, por favor, quiero que me envíen también la carátula, eso me urge. Bueno, con que el grupo número 1 me lo envíe hoy, la carátula, yo creo que ya es suficiente. No sé, ¿me lo subió, Rocío? No, todavía no. Bien, vamos a iniciar con los que estamos, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar la exposición, la vamos a dejar en la segunda hora. En esta primera hora, compañeros, voy a explicarles así un poco rápido, o sea, como un repaso, la hoja número 3, que esa ya la explicamos ayer. Pero por si alguien tuvo alguna duda, pues ahorita le explicamos ya un poco más rápido porque ya la conocemos. De haber duda, por favor, levanta la mano y vamos a retomar la parte que tengan mayor duda. Por favor, se ubican en la hoja de trabajo número 3, ¿sí? Ya, Sí, ya. La carátula. Ustedes son del grupo número 1, ¿verdad, Rocío? Ah, muy bien, correcto, muy bien. Permítanme. Voy a revisar.
Bien, ya todos tienen a la mano la hoja número 3, ¿verdad? Les explicaba el día de ayer, la parte teórica está bastante fácil porque tenemos ya el flujo circular y los demás temas que de acuerdo al capítulo que nos corresponde de nuestro libro, y ya tenemos desarrollada esa parte teórica. En la parte práctica, empezamos a estudiar la frontera de posibilidades de la producción. Quiere decir que vamos a trabajar otra vez el cuadrante cartesiano y empezamos con un ejercicio que habla sobre una producción eficiente. Esa producción eficiente la vamos a denotar porque en las decisiones de producción vamos a ver que nos da una tabla donde habla de vestidos y alimentos. Que las decisiones fueron producir 3,000 vestidos y alimentos 0. Luego vestidos 2,580, pero de alimentos ahora 90. O sea, empiezan a haber diferentes variantes de decisión, o sea, alternativas. Y esas de una u otra forma nos van a decir que al final van a producir 0 vestidos y van a producir 100 alimentos. Me quedé con la duda de ayer de que alguien dijo, bueno, me gustaría que hiciéramos un ordenamiento, pero resulta que el ordenamiento va a ser solo para los alimentos y no podemos cambiar los vestidos. Si se dan cuenta, los vestidos sí van en orden. 3,000, el siguiente es 2,580, el siguiente 2,250 y el penúltimo 1,250, el último es 0. ¿Cómo lo vamos a ordenar? Si es en función de los alimentos, nos volvería a quedar lo mismo, porque la relación va a ser uno con el otro. Entonces, tiene que ser con los datos que tenemos, compañeros, no se preocupen. Cuando ustedes van a trazar esta curva en el cuadrante cartesiano, la unión de estos dos valores forman un punto en el cuadrante cartesiano, ¿sí? Se recordarán que vestidos es el máximo, o sea, la cantidad más elevada que tenemos según donde usted lo ponga, en X o en Y. Pero en alimentos, o sea, en el vértice, o sea, donde está 0, ahí en esa misma línea, ahí tiene que quedar ese punto. Mientras que en el siguiente ya usted tendrá que buscar ese punto cuando sea 2,580 en uno y en el otro, en la otra línea van a ser 90. Yo les decía, para mí yo colocaría vestidos en X y los alimentos en Y, porque voy a trabajar mi hoja de cuadrícula de base de forma horizontal y eso me llevaría a poder ocupar más espacio de mi hoja de cuadrícula. Porque ya vi que los alimentos solamente llega a 100, o sea que perfectamente yo puedo plotear en Y de 5 en 5, por ejemplo, y me llega perfectamente a 100. ¿Qué va a pasar? Mi gráfica va a estar más comprensible, más vistosa, tengo un poder de análisis mucho mejor porque no me quedó comprimida si lo hago todo pequeño, ¿verdad? Entonces vamos a lo siguiente, lo que pide. Con los datos de la tabla anterior deberá, dice, realizar la gráfica de posibilidades de la producción. Bueno, cuando usted va a unir todos estos puntos que encontró en el cuadrante cartesiano, tiene que unirlos. Le va a dar una curva de frontera de posibilidades de producción y la producción va a ser eficiente porque todos los puntos se van a unir, ¿sí? Luego dice identificándola con figuras. Yo les decía, si quieren ponen figuras, si no, no. ¿Qué figuras van a poner? Pues algunas chicas van a poner vestidos, van a poner alimentos, qué sé yo, algunas frutas. Bueno, aquí conmigo no hay necesidad. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque yo simplemente voy a ver la comprensión del manejo de la curva y el manejo de los datos de la tabla, ¿verdad? Número 2. Dice establecer en la misma, o sea, en la curva, o sea, en el cuadrante cartesiano, en donde se encuentran los puntos en los cuales la producción es eficiente.
En este ejemplo, todos los puntos van a ser eficientes. ¿Por qué? Porque quedan dentro de la misma curva de frontera de posibilidades de la producción. En otros ejercicios van a poder ustedes encontrar cuando una alternativa es ineficiente. ¿Cuál es la característica? Les explicaba, porque va a quedar debajo de la frontera de posibilidades de la producción. ¿Y cuándo es inalcanzable? Pues cuando queda arriba, queda superior a la curva de la frontera de posibilidades de la producción. Permítame. A ver, ¿quién tenía duda? ¿No? ¿No hay ninguna duda? Correcto, disculpen. Luego, Buenas tardes, licenciado. Perdón. Buenas tardes, licenciado. Sí, Leslie, cuénteme, Leslie. Disculpe, fíjese que yo ya hice la gráfica. En Qué el bueno. último, donde está vestidos con 3,000 y alimentos a 0, se me viene la gráfica desde arriba del último punto, ¿verdad? Hasta abajo en el eje X. ¿Ese punto aún es eficiente o sería ineficiente? Es eficiente porque está en 0. Ok, ¿cuándo sería ineficiente entonces? Es el primer ejercicio que vamos a ver en la hoja 4, no tenga pena. Ok, muchas gracias. Yo se los explico ahorita mismo, ya falta poco. A ver, Elmer, ¿tiene alguna duda? ¿Qué tal y buenas tardes? Buena tarde. Fíjese que yo estaba viendo las preguntas. En la primera pregunta, fíjese que pide, no sé si dibujos o recortes. No sé si esa parte la omitimos o lo hacemos. Eso omítalo, Elmer. Eso omítalo, es lo que yo les vengo repitiendo. No, eso es como decir trabajar en parvulitos para mí, ¿verdad? Ustedes ya no están para parvulitos, ¿verdad? Pero no, conmigo no hay necesidad que pongan esos recortes, ¿verdad? Va, gracias, Lick, muy amable. Ahí estamos. Continuemos entonces. Dice, la última, ¿qué es lo que le pide el primer ejercicio? Dice, vamos a ver, establezca en la misma donde se encuentran los puntos en los cuales la producción es, bueno, ya les expliqué, ¿no? Cuando es eficiente, cuando es ineficiente y cuando es inalcanzable. Yo creo que eso ya lo saben todos. Siguiente ejercicio, dice, suponga, aquí dice muy claro, ¿vieron? Ahí lean bien. Dice, suponga usted que un país produce eficientemente. Es muy parecido al siguiente. ¿Por qué? Porque la alternativa A dice que maíz es 0 y frijol es 50. En la F dice 50 y frijol 0. Quiere decir que todos los demás puntos se van a conformar en la curva de la frontera de posibilidades de la producción. Pero veamos lo que dice acá. Suponga usted que un país produce eficientemente y utiliza sus recursos para producir 2 productos, maíz y frijol. Entonces usted va a utilizar esta tabla y va a trazar esos puntos en el cuadrante cartesiano. Luego los tiene que unir. Al momento que los va a unir, prácticamente usted ya elaboró la gráfica de posibilidades, de frontera de posibilidades de la producción. Le pone nombre, por favor, a la curva, a la frontera. Le pone dónde va la Y, que es en la vertical, y en la horizontal le pone X. Y donde usted eligió, según su ejercicio, a uno le pone maíz y al otro le pone frijol. No lo voy a dejar sin nombres, compañero, porque si ahí me trabaja así en el examen, prácticamente ya perdió el ejercicio, porque no sé de cuál me está hablando ni qué es lo que hizo. Entonces, por favor, ponen los nombres, lo que corresponda, ¿verdad? Luego dice en la literal B, analicen la misma. ¿Qué es lo que van a analizar ahí? Que todos los puntos quedaron en la curva de la frontera de posibilidades de la producción. Si cada alternativa quedó en la frontera, quiere decir que ningún recurso se perdió. Todos fueron utilizados óptimamente, por lo tanto estamos hablando de una economía eficiente. ¿Sí? Bueno, ya con esto
prácticamente terminamos la hoja número 3. Ahora vamos a pasar a la hoja número 4. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Lo que le decía al compañero. Primero en la hoja 4 pues viene la teoría, ¿verdad? ¿Qué es el trueque? ¿Qué es el dinero? Eso ya ustedes ya lo saben. Se van a ir directo a su libro y ahí sacan los conceptos, por favor, solamente a mano. Repito, solamente a mano. La idea es que usted lo vuelva a escribir, lo que está leyendo lo vuelve a escribir y así se le queda más, ¿de acuerdo? La parte práctica, esta es la que me interesa en este momento, y dice, si se dan cuenta, dice, existe un país X que produce ineficientemente. Ojo con eso. Puede ser que algunos ejercicios, o tal vez el ejercicio del examen, no le va a decir que produce ineficientemente. Eso usted lo va a determinar con el comportamiento del ejercicio. Sigamos leyendo, dice, y que cuenta con un total de 450 unidades productivas. Esta parte, si pudieran, la pueden subrayar, ¿sí? Cuando le dice que cuenta con un total de 450 unidades productivas, compañeros, eso quiere decir que es el máximo con que cuenta este país, qué sé yo, en cuerdas o en manzanas, o, lo que usted quiera, en manzanas de terreno. Pensemos que no es un país sino fuera una aldea aquí en Guatemala, por ejemplo. Y toda la población lo más que cuenta son 450 manzanas de terreno. Y en esas está el dilema, si producen maíz o producen frijol, para lo cual se le presentan las alternativas de producción siguientes. Y le da las alternativas, ¿verdad? Le da a la F, va de 25 a 150 con frijol, la B de 100 para maíz, 50 para frijol y así sucesivamente. Compañeros, es igual. Ustedes hacen su cuadrante cartesiano. Se recuerdan que el ploteo, la numeración tiene que ser ordenada de 5 en 5, de 10 en 10, como usted quiera, pero tiene que llevar ese orden. En el maíz, el máximo que presenta acá son 200 y en el frijol son 250. Pero ojo, quiero que vean cuando inició el ejercicio. Dice que el máximo son 450 unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que en determinado momento ellos pueden decidir que las 450 manzanas de terreno, por ejemplo, las van a dedicar solo para sembrar maíz. Tienen todo el derecho. O bien se ponen de acuerdo y van a decir, bueno, el frijol tiene mejor precio en el mercado, etcétera. Mejor las 450 manzanas las vamos a destinar solo para frijol. Ya que ustedes han trazado todas estas alternativas, por favor, cuando van trazando cada una, o sea, 25 maíz y 150 frijol, ese punto que conforman esos dos valores en el cuadrante cartesiano, márquenlo y le ponen una A, o sea, la alternativa que le toca. Cuando encontraron la unión entre 100 y 50, ese punto lo colocan en el cuadrante cartesiano y a la par le ponen B, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que quiero decir? Todas las alternativas van a estar en el cuadrante cartesiano. Pero para encontrar la frontera de posibilidades de la producción, se van a ir a donde colocaron el maíz, pensemos que fue en Y, y se van hacia arriba. Y siguiendo el ploteo en el orden que llevan, tienen que llevarlo hasta 450. ¿Ya se dieron cuenta por qué? Ese es el máximo. Porque es el máximo. O sea, tenemos el máximo productivo. Entonces lo tenemos que poner en el frijol y lo tenemos que poner en el maíz. Ya que hemos puesto ese valor en cada uno, o sea, en X y en Y, a donde quedó ese 450, ponemos una regla y marcamos una recta que va a quedar así un poco inclinada, ¿verdad?
para unir X y Y. Esa línea va a trazar todo el cuadrante cartesiano. Compañeros, a esa línea le ponen frontera de posibilidades de la producción. ¿Por qué? Lo que nos está diciendo que es el máximo de capacidad que tienen para producir. Ahí lo que van a encontrar son algunos puntos de los que ustedes ya trazaron como alternativas que van a quedar abajo de esa línea, o sea, abajo de la frontera. Todos los puntos que queden abajo de la frontera van a ser ociosos, o sea, van a ser ineficientes. ¿Por qué? Porque no llegaron a la frontera de posibilidades de la producción. Quiere decir que hubieron desperdicio. La tierra se utilizó para otras cosas, no se alcanzó, no había dinero para sembrar más tierra. O sea, no llegó a la frontera. Todos los puntos que están abajo de la frontera son ociosos. Le ponen ahí ociosidad. ¿Sí? Ociosidad. ¿Qué va a pasar si aparece algún punto o dos puntos o alternativas que queden arriba de la frontera? Esos puntos se llaman inalcanzables. Inalcanzables. Puede ser que los agricultores dijeron vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, que esto y que el otro, pero de repente llegó un asesor del ministro de Agricultura de Guatemala y haciéndoles presión y dijo esta aldea tiene que producir más, va a producir esto, va a producir el otro, porque todo le van a poner ganas, que sí, que no, pero hablar no cuesta nada, ¿verdad? Cuando ya se ponen a trabajar y de repente no hay dinero para pesticidas o no esto, faltó el otro, los recursos no son suficientes. Incluso la tierra tal vez no fue suficiente. Resulta que la intención o la motivación que este asesor del ministro de Agricultura fue a decir es un punto que está arriba de la frontera. O sea, es inalcanzable. Porque él no está trabajando la tierra, él solo llega como un gran asesor profesional, ¿verdad? Pero realmente tal vez de tierra o de trabajo de campo no sabe nada. Entonces sí se dan en la realidad esos casos, ¿verdad? Entonces, arriba de la frontera es inalcanzable. Si está el punto sobre la frontera, es una economía eficiente. Si está debajo de la frontera, es un punto de economía ineficiente o con ociosidad. Entonces se le ponen ahí ociosidad. Perdone, y digamos que quedaran a los cercanos, no en la frontera, sino cercanos, y otros mucho más abajo, ¿hay alguna diferencia entre esos o siguen siendo ociosos siempre? Bien, Manolo, si quedan abajo, todos los que queden abajo son ociosos. Lo único es que hay unos que son más ociosos que otros. Puede ser, yo creo que hay una pregunta ahí, la vamos a llegar ahorita. ¿Cuál alternativa presenta menos ociosidad? Entonces, si usted tiene 3 puntos, aquel punto que está más cercano a la frontera, esa es su respuesta. Ok. ¿Sí? Ahí estamos, Lick, gracias. Muy bien, excelente. Entonces vamos a continuar. Dice, elabora el gráfico de posibilidades de producción. Ya lo hicimos, ¿verdad? Porque trazamos de 450 en Y, 450 en X, trazamos nuestra línea y ya está la frontera. Tenemos que ponerle nombre, compañeros. Póngale a un ladito frontera de posibilidades de la producción. Y me pone también dónde dejaron el maíz y en qué línea dejaron el frijol, si en Y o en X. B, literal B. Determine la mejor opción productiva. Miren qué interesante. Determine la mejor opción productiva. O sea, ustedes van a revisar dentro de todas las alternativas que están acá, ¿cuál fue la que más se acercó a la frontera de posibilidades de la producción? Entonces, esa es la respuesta para la literal B. Era casi que lo que le estaba preguntando, ¿verdad? Ajá, exactamente. Cabal, es esa.
Luego en la literal C dice señale la opción que deja más recursos ociosos. Miren qué interesante esta. La que deja más recursos ociosos. ¿Cuál va a ser esa? Pues va a ser la que se aleja más de la frontera de posibilidades de la producción. Puede tener 3, 4, no sé cuántos puntos, pero va a haber uno que se acerca más al vértice, o sea, a la esquina, ¿verdad? Y esa alternativa fue la que se separó o se alejó más de la frontera. Y la literal D dice, explique por qué la producción es ineficiente. Bueno, ahora ya lo saben, ¿verdad? Porque desperdició recursos, porque tiene ociosidad, no se utilizaron a pleno empleo los recursos, etcétera. Eso ya ustedes lo trabajan. Por favor, compañeros, esta hoja 4 la entregan la 3 y la 4, o sea, esta la entregan el día de hoy antes de la medianoche. Por favor, ¿vieron? En esta misma hoja aquí abajo dice en el capítulo 4 le indican qué es una tabla de demanda y qué es una curva de demanda, o sea, qué es tabla y qué es curva. Primeramente ordene las tablas. Este enunciado es para la hoja número 5, no se preocupen, esa la vamos a ver el día martes, ¿vieron? Pero si tienen curiosidad, pues ustedes el fin de semana van a revisar la hoja número 5, vamos a empezar a trabajar con oferta y demanda, ¿sí? Pero lo vamos a dejar para el día martes. Bien, compañeros, yo me quedo acá con esta explicación y me gustaría ver, bueno, hay dudas. Adelante, Manolo. Perdón, Eli, que tanto pregunto. No. El máximo de 400, según lo entendí, digamos, marcamos Y, marcamos X, llegamos a los puntos que nos indica cada producto, pero tenemos que elevar a ambos a 450 y de ese punto en cada línea tenemos que trazar la frontera, ¿verdad? Correcto, ahí traza una línea recta. Todo lo que quede arriba es lo inalcanzable y abajo ineficiente. Ineficiente o ociosidad, ¿verdad? Le ponen ociosidad. Ah, ok. Ahí está. Adelante, Hilder. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Hilder. Compañeros, buenas tardes. Nick, yo tengo una duda con respecto, ayer que estaba trabajando en la hoja número 2, con respecto al vi el resultado de la que usted me dijo que no había que ordenarla porque si no, no se podía ver el análisis. Y sí, tenía razón. ¿Verdad que sí? Sí, después cuando lo estaba haciendo le entendí por qué me dijo eso. Pero con la segunda que sí nos indicaba que había que ordenar los datos, yo tengo una duda y pues busqué cómo auxiliarme, pero honestamente no lo encontré. Con el tema del orden de los datos, como usted indicaba, ¿verdad? De que pusiéramos los precios como el Y y las cantidades como X. Toda la vida, Hilder. Ok, esa es una. Pero al momento de ordenar las tablas para que nos quede, por ejemplo, como está en la hoja número 4 ahorita, la tabla del X y de maíz y frijol, la alternativa A a la F. Ajá. En este caso, Lick, cuando se ordenan los datos, se ordena del vértice, del Y a X o de X, sí, así nos quedaría, ¿verdad? Como Y a X. Perdón, Hilder, cuando hablamos de frontera de posibilidades de la producción, aquí ya no tenemos que ordenar nada, ¿eh? Así como le presentan la tabla, así es como tienen que trabajarla en el cuadrante cartesiano, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí ya no hay precios ni hay cantidades. Aquí solo hay dos productos. Puntos de comparación. Ajá, correcto. Entonces ustedes van a elegir dónde colocan un producto y dónde colocan el otro. Ok, pero y en el caso de la hoja 3, pero mejor, ¿cómo le explico? Ajá. Para entender lo de la hoja 1, ¿verdad? Porque sí me quedó esa duda. Sí. Cuando uno ordena datos, ¿tiene que agarrar siempre del 0 en adelante o del mayor al menor? ¿O no importa el orden? Porque al final la gráfica va a salir. Sí, no importa el orden, Hilder. La cosa es que sea de menor a mayor o de mayor a menor. Yo, por ejemplo, me gusta hacer mis ejercicios en el aula
y ordeno de menor a mayor. ¿Por qué? Porque es más atractivo a la vista empezar con algo poco, ir incrementando, y eso definitivamente me va a dar entonces la comprensión cómo empezaron los precios y fueron incrementando y cómo fueron las cantidades a la par, ¿no? Ah, ya lo entendí. Ok, muchas gracias, Lick. No, Disculpe. para servirle, Hilder. Bien, Leslie, perdón, aquí Leslie me está haciendo una pregunta, ahorita le contesto, Edín. Leslie me dice explicar cómo identificó la frontera. Correcto, yo creo que ahorita Leslie ya lo comprendió, ¿verdad? Cada alternativa representa un punto en el cuadrante cartesiano. Usted tiene que identificarlo al comparar un producto y dónde se une en el cuadrante cartesiano con el otro producto. Entonces, cada punto que usted va a trazar en el cuadrante cartesiano, cada uno es una opción, es una alternativa. Y usted al final tiene que trazar una línea uniendo cada uno de los puntos que encontró en el cuadrante cartesiano. Eso es en una economía eficiente. Entonces, al momento en que usted los une, donde usted va a tener una regla a la mano, yo les decía en broma, si no tienen una regla, pues aunque sea el DPI, saque o el carnet de la U, y con eso usted va a unir cada punto y al final le va a quedar una curva de frontera de posibilidades de la producción. Pero en este ejemplo que vimos ya en la hoja 4, ya hablamos de una economía ineficiente. Entonces aquí tienen que tener cuidado porque tienen que decirles cuál es el total con lo que cuentan de unidades productivas. Aquí decía 450. Por eso usted en Y coloca el 450 y en X el 450 y traza esa línea. Todas las alternativas que usted ya había encontrado en el cuadrante cartesiano van a quedar unas arriba y otras abajo. Entonces usted ya puede determinar cuáles fueron eficientes, cuáles fueron ineficientes y cuáles son inalcanzables, ¿eh? ¿Estamos bien, Leslie? ¿O la dejé con más dudas? No, Lick, ya entendí. Muchas gracias. Excelente. Un aplauso para usted, Leslie. Así es. Ahora a trabajar, ¿verdad? A ver, Edín, adelante. Buenas tardes, Lick. ¿Qué preguntó me va a decir? No, al contrario. Mire, usted pregunta porque hay quienes tienen la duda, pero no se atreven a preguntar. Entonces, a los que sí les gusta preguntar, le hacen un gran favor a otros, definitivamente. Así que ustedes son mis mejores colaboradores en el aula. Así que adelante. Lick, mire, yo tengo una consulta. Yo ahí, bueno, son dos. En la gráfica de lo que había comentado de la gráfica 2 ayer del vestido, prácticamente yo observé que casi que se cruzaban o se cruzaron las dos líneas, se podrían decir, del plano cartesiano. Entonces, yo no sé si estaba bien ahí, ¿verdad? Porque cuando vi así, busqué los puntos, pero vi como que se cruzaron. Entonces, yo no sé si estaba bien ahí. No importa, es un ejercicio para que ustedes aprendan a determinar. Había una donde definitivamente se iban a cruzar. Es el clásico ejemplo de oferta y demanda. Cuando vayamos a trabajar, que ya va a ser la otra semana, trabajamos oferta y demanda, resulta que la curva de demanda va a agarrar para abajo y la curva de oferta va a agarrar para arriba. Y va a llegar un punto donde se unen los dos. Ese punto se llama punto de equilibrio, pero bueno, lo vamos a explicar el otro martes, ¿eh? Está bien. Y mi otra duda es, fíjese que yo en el ejercicio ya le entendí eso de los 450, que ambas, tanto Y y X, tenemos que llegar hasta ahí, ¿verdad? 450 en cada una de las dos, ¿verdad? Y mi otra duda es que, fíjese que cabal, se comunicaron porque ahorita estoy en cierre, pero me perdí en la literal B y C de este ejercicio del maíz y frijol de la cuarta hoja del caso práctico, porque les soy sincero, cabal, no pude prestar atención porque me llamaron, entonces no tenga pena. Me perdí en esos dos puntos. Usted dice dónde está la alternativa, determine la mejor opción de productividad. Dice determine el... Sí, de la A a la D, se diría ahí.
Muy bien, cuando usted ya trazó el 450 en Y y 450 en X, traza una línea recta y ya está su frontera, ¿verdad? Luego dice, determine la mejor opción productiva. Yo les decía, todos los puntos que quedaron sobre la frontera, sobre esa línea, esas son las mejores opciones productivas. Pero puede ser que no quedó ni una. Si quedaron por debajo, a eso le llamamos una opción ociosa. O sea, no tiene eficiencia, ¿verdad? No es eficiente esa opción, esa alternativa. Pero si la alternativa quedó arriba de la frontera, tampoco nos sirve. ¿Por qué? Porque es inalcanzable, ¿verdad? Se vale soñar, decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? No la podemos alcanzar, no tenemos los recursos. Por lo tanto, no podemos llegar a ese nivel de producción. ¿Por qué? Porque se salió, quedó arriba de la frontera de posibilidades de la producción. Esa es la razón, Edith. Muchas gracias, Lit. Me imagino que cuando los grafique, ahí es donde voy a poder observar Ahí, más y estos cualquier puntos, duda ahí al correo. Ahorita solo me lo imagino. Ánimo, Edith. Así Solo, es. o sea, la gráfica solo la veo en mi mente ahorita, pero me imagino que cuando la haga, pues ahí creo que terminé de resolver la duda. Gracias, Lick. Muy bien, excelente. A ver, Marco Antonio. Muchas gracias, Lick. Muy amable, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que yo sí tengo una pequeña consulta. ¿Hay alguna forma, o tal vez usted nos podría decir si después nos podría o podría trabajar con nosotros alguna hoja de estas que nos está indicando? Es que yo le soy sincero, personalmente no le estoy comprendiendo. Entonces quisiera saber si existe alguna forma de poder, o tal vez algún material que usted tenga de cómo poder identificar un poquito mejor estos casos, porque si le soy sincero, no le estoy comprendiendo. Yo sé que es un plano cartesiano y todo eso, pero todo lo demás que pide, como esas variantes, ahí sí me pierdo bastante. En la hoja 1, pues eso es algo básico. La hoja 2, más o menos le entendí. Aquí en la hoja 3 ya me perdí, ¿verdad? Correcto. Bueno, lo que sí es importante es que sí pueda manejar el cuadrante cartesiano. Algo muy importante también es que pueda trabajar el ploteo, o sea, los valores que usted va a asignar ordenadamente en Y y en X, ¿sí? Gracias, Leslie. Aquí le están recomendando, está en el capítulo 2 del libro, dice. Entonces, por favor, ahí también puede ubicarse y buscar esa orientación. Otra cosa que puede hacer Marco Antonio, ojalá tenga tiempo, ¿verdad? Porque realmente a mí sí me cuesta y no tengo tiempo, pero buscar un video en YouTube que le hable del cuadrante cartesiano, incluso que le hable de la demanda. Váyase directo de una vez. Cuadrante cartesiano, demanda de mercado. O si no, oferta de mercado o lo que sea. Y créanme, ahí le van a orientar, pero de una forma puchica, pero así que, aunque sea la Mickey Mouse, pero se lo llevan a uno de la mano y bastante rápido, ¿verdad? Muy bonito, pero no tenga pena, practíquelo y cualquier duda en el correo electrónico yo le puedo ayudar, ¿eh? Muchas gracias, Lick. Para servirle, Marco Antonio, se cuida. Solo, compañero, ahí en el libro de ECO hay unos ejemplos, también te puedes guiar. Excelente, Elmer, gracias por el apoyo, es cierto, tiene que leerlo, revisarlo, y yo creo que ahí va a aprender más todavía, Marco Antonio. Muchas Adelante, gracias. Neri. Adelante, Neri. Nick, disculpe, solo para confirmar, lo que pasa es que me entró la confusión con la consulta que hizo el compañero anterior del que acaba de hablar sobre la hoja 2, porque el problema 2 pide ordenar la tabla. Entonces yo lo ordené por la columna de precio y esa la dejé como X y la cantidad la dejé como Y, pero yo escuché que es al revés o yo estoy mal.
Está mal, Neri. El precio toda la vida va a ser Y la cantidad toda la vida va a ser X, ¿eh? Ah, bueno, ok. Sí, por favor, ahí lo corrige, porque la idea es que lo podamos aplicar, ¿verdad? Ok, gracias, Rick, muy amable. Muy bien, excelente. Bien, Rocío, yo creo que ya les llegó la hora. Por favor, pueden transmitir o empezar a hacer su exposición. No sé si al inicio van a poner el vídeo o al final van a dejar el vídeo. ¿Quién va a hacer la primera presentación? Excelente, adelante. ¿Quién es el primero que va a exponer, compañeros? Rocío, excelente, adelante, pues.
Gracias, Celeste. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Karen Galdames. Yo les voy a platicar sobre el crack bursátil que se dio en 1929. El 24 de octubre de 1929 estalló el pánico en la gran bolsa de valores de Nueva York. Más de 12 millones de acciones cambiaron de manos, muchas a precios de saldo. Wall Street en ese momento comenzaba un prolongado declive. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Gracias. Para comprender mejor la situación que se dio en 1929, es necesario que definamos primero qué es la bolsa de valores. La bolsa de valores es un mercado físico o virtual donde se ponen en contacto demandantes y oferentes de capital, los que realizan transacciones a través de intermediarios autorizados, brindando facilidades necesarias para que sus miembros, atendiendo a las demandas de sus clientes, introduzcan órdenes y realicen negociaciones. Estas negociaciones son de compra y venta de valores. Estos valores pueden ser acciones de sociedades, compañías anónimas, bonos públicos y privados, certificados, etcétera, ¿verdad? Es una amplia variedad de instrumentos de inversión. Siguiente diapositiva, compañero. Gracias. Las bolsas de valores fortalecen al mercado de capitales, impulsan el desarrollo económico y financiero en la mayoría de países del mundo, donde existen en algunos casos desde hace siglos. Las primeras entidades de este tipo fueron creadas a principios del siglo XVII. Ya llevan bastante tiempo con nosotros. Como vemos en esta gráfica, nos muestra el proceso que se realiza en una bolsa de valores. Tenemos del lado izquierdo a los emisores de los instrumentos de inversión que conversábamos, que eran los bonos públicos y privados y la variedad de instrumentos de inversión. En medio está la bolsa de valores como un intermediario. Y por último, del lado izquierdo están los grandes y los pequeños inversionistas. Teniendo este panorama, vamos a comprender mejor lo que sucedió en 1929, la crisis que denominaron el crack de este año. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. ¿Y qué fue lo que sucedió en 1929? Pues sucedió una catástrofe en el mercado de valores. En toda la historia de Estados Unidos fue la peor. Si tomamos en cuenta el alcance global y la larga duración de las secuelas, sucedió esta catástrofe entre el 24 y el 29 de octubre de 1929. En los días previos al 24 de octubre, conocido como el Jueves Negro, el mercado estaba severamente inestable. Tras varias pequeñas bajas, se produjo la primera gran caída, llegando a descender la bolsa en un 9%. Multitudes de personas asustadas se habían congregado en el edificio de la Bolsa de Valores de Nueva York, y esta no abriría sus puertas hasta las 10 de la mañana, provocando aún más conmoción en el conglomerado. Se llegó al punto que los accionistas ofrecían paquetes de acciones a 1/3 de su valor, sin encontrar quién comprara esos valores. Aún así, lo peor no había venido. Tras una recuperación pequeña el viernes 25 y otra el lunes 29, el lunes 28, perdón, el 29 de octubre se produjo un declive en el índice de la bolsa. Descendió más que en ninguna otra jornada. La venta de más de 16 millones de acciones se evaporó todas las suculentas ganancias que habían acumulado durante el año y arruinó a los especuladores. El crack tuvo un efecto devastador en la confianza de empresarios y de consumidores. Su reacción negativa aceleró un deterioro económico apenas perceptible hasta ese momento, pero fue cada vez más evidente en los meses posteriores al colapso del mercado. Las bajas continuaron hasta el mes de enero, cuando todo tocó fondo. La intervención de los grandes bancos evitó que el desastre fuese mayor en ese momento, pero a la semana siguiente la confianza se cayó nuevamente. Volvió a apoderarse la desconfianza en los inversores, que se apresuraron a deshacerse de sus títulos al precio que fuera para tratar de contener sus pérdidas. El resultado final fue la desaparición de grandes fortunas y la ruina de millones de pequeños inversores, que muchas veces habían comprado títulos de valor al crédito y ya no tenían forma de recuperar el dinero y tenían una deuda que pagar.
perdieron sus ahorros, muchos incluso perdieron sus viviendas, empresas y bancos se hundieron. Los inversores acuden a las sedes bancarias, que estas, a sabiendas de la bancarrota que se avecindaba, cierran sus puertas sin poder dar respuestas congruentes a sus clientes. Muchos clientes desesperados cometen suicidio. Como nos comentaba el otro día el licenciado, muchos se lanzaron de rascacielos, ¿verdad? Porque no soportaban la idea de haber perdido lo mucho o lo poco que tenían. Durante esta crisis que duró de 1929 a 1932, la producción real registró una caída del 30%. El desempleo alcanzó un 33% y hubo una deflación del 25%. 1 de cada 3 bancos comerciales cerró sus puertas. Pero el hecho más relevante de esta crisis es que entre agosto de 1929 y marzo de 1933 se registró una reducción del 30% en la cantidad de dinero en circulación. Gracias, compañeros. Gracias, Karen. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Gracias por el tiempo. Pues yo les voy a exponer acerca de la crisis de 1929 y la depresión de los años 30. Vamos a exponer un poco acerca de los antecedentes de esta crisis. Básicamente, después de la Primera Guerra Mundial, pues Estados Unidos surgió como una potencia mundial y experimentó un extraordinario crecimiento económico, básicamente en lo que era la productividad industrial y lo del sistema financiero. Digamos que en ese entonces las personas obtuvieron una muy buena economía, tuvieron los mejores ingresos de esa época, y también se aprovecharon porque aparecieron nuevos productos o nuevos inventos, podría decirse, como la radio, los automóviles y los productos electrodomésticos que en ese entonces se hicieron demasiado populares. Pues todo esto se extendió a través de todo digamos, el país, podría decirse, y digamos, por medio de la radio, en lo que terminó originando una sociedad de consumo. Pero, ¿cómo es que lo hacían? Porque digamos que las personas querían tener lo que otras personas, por ejemplo, si una persona que compraba un automóvil, compraba una radio, todas las personas querían hacer lo mismo. Pero ¿cómo es que lo hacían? Ahí, digamos que en ese tiempo, los bancos de esa época pues daban créditos para que sus clientes pudieran adquirir lo que ellos quisieran sin tener que pagarlo de forma inmediata. Pues también esos créditos los usaban para comprar acciones en la bolsa y duplicar así sus ganancias, o duplicar o triplicar sus ganancias. Esto pues no lo hacía solo los empresarios, sino también las hacían, digamos, las personas comunes y corrientes que tenían ganas de obtener ganancias sin trabajar. Y este panorama, digamos que se pintaba bien hasta que vino el problema de la crisis de 1929. La Gran Depresión, digamos que fue algo muy terrible, porque fue una crisis económica originada en los Estados Unidos, luego de lo que mi compañera dijo, del crack financiero de octubre de 1929 en Wall Street. Pero, ¿qué es Wall Street? Wall Street es una famosa calle, es un famoso lugar o zona de Estados Unidos que es considerado como el distrito más importante financiero de Estados Unidos y actualmente donde se encuentra la Bolsa de Valores de Nueva York. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Digamos que en 1929, en octubre, como le dijo mi anterior compañera, se dio la baja demasiado brusca y acelerada de los precios de las acciones en las compañías, en las bolsas de valores. Esta baja pues se mantuvo durante muchas semanas y desató el pánico entre empresarios. Esto pues creó pobreza, pérdidas millonarias, mucha gente se suicidó, se mató por todo lo que perdió. Las empresas tuvieron que despedir a personas y en ese entonces hubo una pobreza muy precaria de esa época.
Ahora, la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, perdón. Ahora, ¿cuáles fueron las causas de la crisis de 1929? Según lo que nosotros investigamos, pues hay muchas causas, demasiadas causas que dieron la crisis de ese año. Sin embargo, nosotros consideramos que estas son una de las principales. Por ejemplo, el auge de la especulación financiera en Wall Street, el crack de 1929, la sobreproducción y el exceso de oferta, los errores de la Reserva Federal en Estados Unidos, el establecimiento de aranceles en el comercio internacional. Ahora, hablemos un poquito de cada causa. Por ejemplo, el auge de la especulación financiera en Wall Street. Digamos que el crecimiento de la riqueza de esos años hizo que muchas personas se interesaran por la inversión en la bolsa de valores, al querer tener, ahí sí que ganancias rápidas. Ellos iban, digamos que invertían una pequeña cantidad de dinero y al tiempo o poco tiempo se les reintegraba, ahí sí que con valores hasta triplicados. Digamos que a veces habían personas que con dinero prestado iban e invertían para tener enormes ganancias. Estas personas pues confiaban mucho de que esa era la única forma de crear ganancias. Casi se convirtió, digamos, como en una apuesta y no consideraron las famosas burbujas financieras. Yo estuve investigando qué era una burbuja financiera y pues la burbuja financiera es cuando hay un crecimiento desmedido o injustificado de ahí sí que de los títulos valores, sin tener en cuenta ningún riesgo. Entonces, básicamente, esta fue una de las causas. La siguiente causa es lo que mencionó mi compañera, el crack de 1929, que fue donde comenzó el famoso Jueves Negro. Aquí, pues, yo la verdad no sabía, pero ahora aquí está cuando se da lo del Viernes Negro aquí en nuestro país, pues que muchas cosas son demasiado baratas, ¿verdad? Entonces, en ese día de 1929, pues, como lo mencionó mi compañera, se entregaron millones de acciones y los valores de esas se perdieron demasiado. A pesar de que los banqueros y empresarios, por calmar la situación, hicieron muchas, digamos, estrategias, nunca tuvieron el tiempo para recuperar todo lo perdido. Otra de las cosas o de las causas es la sobreproducción y el exceso de oferta. Digamos que por extraño que sea, en el sistema capitalista se generan muchas crisis económicas por la abundancia de los productos en el mercado. Digamos que si los clientes no compran todo lo que se produce, los vendedores tienden a bajar los precios. Cuando esto ocurre, pues las empresas tienen pérdidas. Aquí lo quería abordar a un ejemplo que hablaron en algún momento en la clase, que es cuando existe, digamos, mucha oferta, pero no hay dinero para comprar. Entonces, las personas o las empresas tienden a bajar sus precios. Voy a poner un ejemplo de esta causa con lo que pasó hace 2 años, que fue en el 2020. Digamos, yo tengo la oportunidad de trabajar en una cadena de restaurantes en donde, digamos, su principal cliente son las personas y los niños. Digamos que al tener cerrado los restaurantes, pues no podían vender, no podían obtener ingresos, ya que la mayoría estaban en centros comerciales y no se podía, o sea, no podían ingresar ni una persona a ningún restaurante, que fue lo que hicieron. Pero antes de eso, existía mucha comida que ofrecer, muchos servicios, pero no había dinero y por la falta de afluencia de las personas. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Entre tantas cosas, 3 cosas muy importantes. Aunque ya lo conocemos, pero implementaron más aún el servicio del delivery externo.
En ese entonces, pues yo no sabía si existía, pero hasta ese momento lo conocí, que no era lo mismo tener, digamos, a 5,000 empleados motoristas en planilla que contratar a una empresa que hiciera las entregas de esos productos. Entonces, en ese momento se implementó más aún el servicio de entrega. El otro fue que los restaurantes, casi todos no tenían autoservicio. Lo que hicieron fue implementar ese servicio para que todas las personas que quisieran comprar fueran, solo recogieran su producto y pasaran a su casa. Y lo otro fue el que habilitaron espacios en parqueos. Digamos que usted tenía ganas de ir a comer o con su familia, usted puede ir a ese lugar, habilitaba un espacio en el parqueo y le iban a dejar su comida básicamente a ese lugar. Entonces yo quería poner este ejemplo, ya que estoy seguro que la sobreproducción y el exceso de oferta es una de las causas que originaron esa gran depresión. Otra causa principal fueron los errores de la Reserva de Estados Unidos. Esto se debe a que la Reserva Federal subió los intereses y esto aumentó el valor de las deudas e hizo más difícil recibir o dar préstamos. Y por lo último, el establecimiento de los aranceles en el comercio internacional. Digamos que los aranceles son impuestos que se pagan a los países para poder importar o exportar bienes o servicios. Bienes. El Congreso, digamos, en ese entonces norteamericano, pues creó nuevos aranceles en el año de 1931 o 30, con el fin de que los productos fueran más caros. De ese modo, las personas, pues, tendrían más motivos para comprar productos nacionales y la demanda pues haría que las empresas se produjeran más. Lo que en realidad ocurrió fue que los otros países afectados crearon también aranceles como represalia al gobierno de Estados Unidos y eso resultó que esas medidas casi fuera el hundimiento del 60% del comercio internacional entre los años 1930 y 1934. Entonces, básicamente estas serían las causas que podríamos mencionar de la Gran Depresión de los años 30. Muchas gracias, compañeros, y dejo la palabra a mi siguiente compañero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Miguel Antonio Ulín. Básicamente voy a hablar sobre las teorías económicas y a tratar de explicar básicamente qué tratan estas teorías económicas a grandes rasgos. Cuando sucedió el tema de la crisis de 1929 para el crack, existían diferentes teorías monetarias a las que trataban de determinar las causas de la Gran Depresión, y surgieron varias teorías en las cuales se intentó apoyar para darles explicación a lo sucedido, y a lo cual algunas hablaban como por ejemplo la teoría de tradición cuantitativa clásica, la cual indica que el nivel de precios debe crecer en la misma proporción que el aumento de la oferta monetaria, a fin de restablecer el equilibrio del mercado de dinero, y propone que básicamente un nivel de precios debe ser el mismo al aumento de la oferta monetaria. También está la teoría de tradición cuantitativa de Cambridge, lo cual indica que no existe una relación estrictamente proporcional entre la oferta monetaria y el nivel de precios. Son como agentes aislados, independientes de uno del otro. También existe la teoría keynesiana, la preferencia de la liquidez. Esta teoría es bastante importante y la voy a estar desarrollando un poco despuesito. Esta rompe con una tradición clásica de la neutralidad del dinero y convierte a ese elemento dinámico y poderoso que influye directamente en variables reales de la economía, en la cual esta teoría es bastante importante porque
Bueno, más adelante se las voy a ampliar de por qué tuvo su impacto tanto en la crisis de 1929, una obra que hubo en 1936 y su impacto en 1944. También existía también la nueva teoría cuantitativa, a la cual también se le decía neocantinismo monetarismo, que indica que la demanda de dinero se estudia como la de cualquier otro bien durable y depende básicamente del ingreso permanente. Y el nivel de precios indica que un aumento en la oferta monetaria ocasiona un aumento al nivel general de precios y en el ingreso nominal. Básicamente, como lo previamente mencioné, la teoría keynesiana va sobre la preferencia de la liquidez. En ese momento, ninguna teoría pudo explicar las causas del grave daño económico que se dio en ese momento. Tampoco brindaba una solución adecuada. También para la que encabezó una revolución del pensamiento económico. Esa la encabezó el economista británico John Maynard Keynes, que descalificó la idea que en ese entonces era vigente de que el libre mercado automáticamente iba a generar un empleo. O sea, que cada persona iba a buscar un trabajo, obtendría, pero siempre y cuando los trabajadores flexibilizaran sus demandas salariales, o sea, que las disminuyeran o las aumentaran según dependiendo lo del mercado. Pero Keynes sostenía que el libre mercado carece de mecanismos de autoequilibrio que lleven a un pleno empleo, así como los economistas keynesianos justificaban de que la intervención del Estado siempre iba a ser importante mediante políticas públicas orientadas a lograr el pleno empleo y la estabilidad de precios. Básicamente su obra más importante era la teología del empleo de interés, que esa la publicó en 1936, pero su precursora de 1930, que se llama El Tratado sobre el Dinero, es la considerada como un pensamiento económico de esa época más analizada, no analizaba solo condiciones estáticas. Por eso en su tratado Keynes creó un enfoque dinámico que convirtió la ciencia económica en un estudio de flujo de ingresos y gastos y abrió nuevas perspectivas del análisis económico en un análisis más abierto y económico de las consecuencias de 1929. Predijo también duras condiciones que se le impuso a Alemania por el Tratado de Versalles. Básicamente esta teoría, ¿cómo repercutió después en el futuro y por qué fue bastante aceptada? Básicamente no solo predijo que iba a haber una segunda guerra mundial, sino que esta repercutió en el futuro cuando se celebró la delegación británica en la conferencia celebrada de Bretton Woods en 1944. Y fue la que estableció reglas para garantizar la estabilidad en el sistema financiero internacional y facilitó la reconstrucción de las naciones devastadas por la Segunda Guerra Mundial, para evitar que sucediera lo mismo después de la Primera Guerra Mundial. Hablamos sobre los bonos de guerra y el auge que tuvo la economía estadounidense y el peligro que representó por la burbuja económica y por haber confiado tanto en una economía haya financiado la guerra a nivel europeo, lo cual generó en 1929 la Gran Depresión. Junto con Harry Dexter White, Keynes es considerado como el fundador intelectual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ambos creados fueron en Bretton Woods. Muchísimas gracias. Voy a dejar a mi siguiente compañera para el siguiente tema. Gracias. Gracias, Miguel. Bien, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Evelyn Argiñal y yo les estaré hablando acerca de las manifestaciones de la crisis del año de 1929. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, durante la crisis del año 1929 se produjeron grandes impactos en diferentes ámbitos. Pero empecemos definiendo lo que es una crisis. Una crisis es un cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. En algunos casos también hace referencia a una situación de carestía y escasez.
Una crisis económica es un periodo en el cual una economía afronta dificultades durante un tiempo prolongado. Si bien en esta crisis los sectores o los territorios que fueron afectados en mayor parte fue Europa, Estados Unidos y América, trayendo consecuencias como la caída de la producción al no tener suficientes recursos económicos y altas tasas de cesantía. Esto quiere decir que muchas personas al no tener recursos económicos perdieron sus trabajos. Al no tener un trabajo, pues no existía el recurso económico, que es el dinero. Al no tener dinero, pues no habían alimentos. Al no tener alimentos, pues se desarrollaban enfermedades y pues muchas de estas llevaban a la muerte, o bien algunas personas que no encontraron alguna solución a sus problemas optaron por quitarse la vida. Siguiente diapositiva, por favor. Incluso en este año de 1929 surgieron algunos índices de desempleo que alcanzaron cifras como en Gran Bretaña del 22%, Bélgica un 24%, Suecia un 27%, Estados Unidos un 29%, y esto hizo que la situación fuese aún más difícil, ya que no existían sistemas públicos de seguridad como los actuales, o bien eran insuficientes. Estados Unidos en 1929 produjeron más de un 42% de la producción mundial. Solo la situación de este país puede explicar la crisis económica, ya que en los años 20 era el principal exportador del mundo y el segundo importador, absorbiendo casi el 40% de las importaciones de materias primas y alimentos básicos de los 15 países más importantes del mundo. ¿Qué efectos tuvo en Latinoamérica? Durante estos años en Latinoamérica la importación fue esencial para lograr la satisfacción de los mercados internos. La crisis en Latinoamérica se hace sentir luego de una serie de préstamos que muchos de estos países lo solicitaban a Estados Unidos en la década de los años 20. La siguiente hoja, por favor. Si bien acá vemos cómo el desempleo se generalizó, también hubo una reducción en los salarios, caída del comercio y la ruina de muchos agricultores, ya que no contaban con algún agente que les permitiera continuar con la producción de sus productos. En adición a eso, se conoce también del crack del año 29, o bien como el Jueves Negro, que esto sucedió debido a la caída estrepitosa de las acciones transadas en la bolsa de Nueva York, esta siendo la más importante del mundo, teniendo el efecto siguiente, que es esto fue como un efecto que dominó las principales bolsas de valores del mundo, y se concluyó que el comercio tuvo una caída internacional entre un 66% entre los años de 1929 y 1932, devaluación de monedas como el dólar y la libra, reduciendo su valor a un 40%, se expande el desempleo en la clase obrera del 25% como mínimo, reducción de salarios y surgimiento de ideologías nacionalistas y totalitarias. Gracias. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Vilma Mazate. Les voy a decir lo que fueron algunas políticas optadas por los Estados Unidos y Europa en la depresión de 1929. El presidente Herbert Hoover fue el que tuvo que dar de frente algunas soluciones para poder combatir esta situación, y una de esas fueron bajarle los precios a los bienes, esto con el objetivo de poder promover el consumo y a modo de que no diera tanto el impacto de la situación que se estaba dando, pero esto no funcionó. También redujo algunos gastos públicos
utilizando menos la circulación del dinero y redujo los salarios. Estos, más que todo, fueron agravando la situación de la crisis. Empezaron a dar empezaron a ver que no funcionaba, entonces esperaron la salida del presidente y fue entonces Franklin fue el presidente Franklin quien dio los principios y dio las principales políticas para poder combatir lo que es la depresión. En una de esas fue la reforma de la banca. Estuvo realizando lo que son contratos de obreros. Alguno de ellos también aseguraba lo que eran los precios agrícolas, que esto consistía en que al modo de bajar el precio a lo que era el producto agrícola y algunos sufrían pérdidas, el Estado optaba por subsidiar de alguna manera el ingreso que no percibían de parte de las ventas que realizaban. También realizaron convenios colectivos, hubo una inversión pública y se trató de controlar la inflación que en esos momentos se daba. Algunas otras políticas implementadas también fueron algunos aportes de Reino Unido, donde se implementó la baja del tipo de los intereses, se estableció aranceles de importación y así también les voy a mencionar algunas propuestas que se llevaron a cabo en el tiempo del presidente Franklin Roosevelt. Se dice que en los primeros 100 días del gobierno del presidente logró alcanzar la aplicación de 15 leyes que estos promovían más que todo a proteger a los campesinos. Preveía la pérdida en sus cultivos. También legalizó la venta de bebidas alcohólicas. Eso a modo de quitar el monopolio que había por parte de algunas ventas clandestinas. También crea el Departamento de Obras Públicas, que esto consistía en, las personas que no tenían trabajo eran contratadas para poder realizar estructuras públicas, ¿verdad? Trabajar en carreteras, en la construcción de edificios, etcétera, de modo de combatir lo que es la crisis en ese tiempo. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces ya hicimos mención que las políticas optadas, quien aportó mayor en este tiempo, mayores ideas que se llevaron a cabo y que fueron aplicadas fueron los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania. Un dato que logré encontrar acerca de todo esto que estaba pasando fue de que posteriormente lo que ayudó a terminar de levantar esta situación de la depresión fue la preparación, donde Estados Unidos empezó a estar proporcionando a otros países que se iban a preparar para la Segunda Guerra Mundial. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí se hace mención nuevamente de lo que son financiar las obras públicas, financiar planes de empleo, subsidiar a empresas agrícolas, que esto consistía
que es agregarle aranceles a las importaciones que se realizaban entre otros países. Siguiente diapositiva. Bueno, y entonces en su traducción al español es nuevo contrato. Le daré la palabra a mi compañero Enrique Diego, por favor. Compañeros, quiero comentarles que la hora ya nos avanzó. Nos queda 1 minuto. Por favor, el compañero Enrique Diego, Kevin Arnoldo y Carlos Daniel van a exponer el día martes. ¿De acuerdo? Está bien, Enrique. Correcto. Así que... Bravo, licenciado. Dejaron tiempo para las preguntas. Sí, correcto, ¿no? Lo dejamos para el día martes. ¿Oyeron? Buenísimo. Empezamos tarde. No. Yo creo que vamos a respetar el otro salón, ¿verdad? La otra clase. Así que por ahora, pues feliz fin de semana. Hacer nuestras tareas y adelantarnos lo más que podamos estudiando para nuestro examen primer parcial. Ahora les envío la asistencia. Gracias, Nick. Sí, por favor, súbala a Otoniel y que se anote. Licenciado, una consulta rápida. Sí, Manolo. En la hoja 3, en la parte teórica, dice que debemos pegar recortes y eso, pero usted había dicho que no, entonces no sé si lo hacemos así o... No. Ahí no vayan a poner recortes, no. ¿Qué haríamos ahí? ¿Solo describimos así con palabras o hacemos dibujitos? ¿O? Ajá, correcto, hagan dibujos ahí. La idea es que demuestren que sí lo comprendieron y sí lo pueden aplicar, ¿verdad? Excelente, está bien, licenciado, gracias. Muy bien, bueno. Feliz fin de semana, Dios los bendiga y nos vemos el martes, primero Dios. Primero Dios, claro que sí. Muchas gracias, compañeros. Ahí está la asistencia.